Bueno, a ver, lo primero, gracias por venir, ¿vale? Soy Miguel Ángel, mi Sergio. socio Sergio y nada, somos la Bullet Games. No sé, un poco así ponerlo en el medio si me va a oír. Bueno, hace unos 5 años, 6 van a hacer ya, empezamos a desarrollar Círculo de Sangre. Supongo que más o menos todos conocéis el juego, si no, por eso estáis aquí. Y esta charla básicamente se basa en nuestra experiencia como diseñadores de un juego, más que a la hora de generar lo físico, miniaturas, que por supuesto si queréis podéis preguntar por ellas, ¿vale? Pero nos centramos más, ya que no tenemos capacidades ni estas cualidades ni de escultor, ni somos grandes pintores, ni nada, siempre nos hemos centrado en el diseño. Hoy querríamos hablaros un poco de nuestra experiencia, qué es bueno a la hora de diseñar un juego o qué es lo más apropiado, qué trabas nos hemos encontrado y cuáles han sido las decisiones acertadas. ¿Y cuáles no? Eso es, y cuáles no. Es un poco por ahí desde nuestra experiencia. Lo que he dicho, ¿vale? Podéis preguntarnos, levantáis la mano y nos preguntáis lo que queráis, cuando queráis. Creo que esto no me está captando nada. Bueno, el proyecto que empezamos hace 6 años empezó al principio como muchas veces empiezan estas cosas, muy fan. Queríamos un juego para jugar nosotros que cubriera nuestras necesidades de juego en cuanto a profundidad y a un wargame con pocas miniaturas que ya empezaba a estilarse. Pues desde los juegos de especialistas de Game Workshop es algo que cada vez ha habido más. Y nos queríamos centrar en este juego con pocas miniaturas, pero porque nos daba la oportunidad de poner más acción y más mecánicas sobre la mesa de juego. No ceñirnos solo a ataque, defensa, movimiento y estas cosas, sino que el juego se hiciera un poquito más narrativo y la narrativa de juego no solo se centrara en una acción, no solo se centrara en si consigo el reto que se me propone o no, sino que hubiera giros de trama, decisiones incluso morales que tengamos que tomar nosotros. Entonces por ahí empezamos a trabajar. Dimos un montón de palos de ciego porque al principio queríamos meterlo todo en el juego, todas las ideas, todo lo que se nos hacía interesante como jugadores, y luego descubrimos que era un error y habría que economizar en estos elementos, en estas mecánicas. Supongo que es un proceso normal y que a todo el mundo le pasará, que todo el mundo, pues, cuando se plantea hacer un juego, quiere que ese juego lo tenga todo. Al final te das cuenta de que es algo que no puede ser. Eso es, pero claro, lo importante, o sea, tiene que tener todo para narrar lo que tú quieres que narre el juego. Nosotros queríamos poner un juego con bastante profundidad, pero que narrara una situación en una ciudad en la que una serie de aventureros, de gente de todo el mundo, va allí e intenta solventar la situación en la ciudad, que reine el orden, ¿no? Pues al final tuvimos que quedarnos con esa base porque lo que son los pilares sobre lo que sustentábamos la acción, las mecánicas eran demasiados. Entonces, el primer consejo que daríamos a todo el que se vaya a iniciar en esto es que cuando vaya a, digamos, a proyectar su obra, que lo haga sobre una serie de pilares que sean el eje central sobre los que se trabaja. Además, nosotros estamos manejando 3-4 pilares, conceptos básicos. Para que os hagáis una idea, sería el desarrollo del personaje, sería un concepto muy importante. Me deja comprar y administrar lo que quiero, pero también me deja subir de nivel o crearlo desde cero. Esto es algo que para nosotros no quisimos renunciar en esa criba que hicimos cuando vimos que nuestro reglamento iba a ser muy injugable, mucha carga al final para el cerebro del jugador. Fue una de las cosas que dijimos, pues esto se salvaguarda. Entonces es importante eso, que tengáis como una especie de vuelo, o sea, una ruta de navegación por la que moveros, tener en esa pizarra simbólica esos conceptos para no saliros del guión, porque luego a nosotros se nos ha ido mucho tiempo de desarrollo del juego en cosas que no tenían el fuste, que luego otras hemos descubierto que sí la tenían y se han quedado en el juego. Entonces eso, una premisa de 3 conceptos para empezar como máximo es en lo que nosotros nos hemos conseguido encontrar cómodos. Además, bueno, es muy importante esto de ver qué cosas que vamos a introducir a este juego cuando llega cualquiera del equipo de diseño, bueno, el equipo de diseño aquí somos solo Sergio y yo. En realidad la web somos 30 personas, pero él y yo coordinamos el equipo. Pues es importante que las ideas que se planteen de estas personas que puedan tocar en el juego vayan en una dirección concordante, eso es, a lo que ya tenemos. Entonces,
tiene que haber alguien que haga la labor de cortar las alas en ese sentido y que tenga la guía clara y no nos salgamos de ahí, pero porque si no luego os vais a tirar mucho tiempo desarrollando. Nosotros han sido 6 años y podía haber sido menos por esta experiencia. Todo lleva al final un aprendizaje y bueno, es el primer juego, supongo que es algo normal que nos hayamos dilatado tanto en el tiempo. Sí, bueno, luego es que el Círculo de Sangre, o Cycle of Blood, como lo llamamos ahora que nos hemos internacionalizado, es un juego que digamos que tiene muchos prismas y había que desarrollar cada prisma y balancearlo. Básicamente a nosotros nos interesa mucho la acción del personaje. El personaje es un elemento clave en nuestro juego, como aparte de nuestro avatar en juego, esto que manejamos, pero no solo eso, sino que queremos que tenga una profundidad y que cuando estamos jugando podemos un poco interpretarlo o sentir a través de lo que le está pasando a él. Entonces rápido para esta segunda edición nos dimos cuenta de que aparte de esa opción que tienen los jugadores de inventarse sus propios personajes, teníamos que poner unos que narraran la historia. Porque una vez más, otro de los ejes del Círculo de Sangre, son básicamente 3, que son inteligencia artificial y cooperación. Las miniaturas se mueven solas, entonces yo puedo no luchar contra mi oponente, contra la persona que está al lado, puedo estar con él, colaborando. De una manera cooperativa. Y el otro es efectivamente desarrollo de personajes, y el tercero era una narración. Queremos que durante todo lo que vaya a durar Círculo de Sangre, 5 o 10 años, lo que dure, vaya a haber una narrativa, una historia que podáis ir siguiendo durante el juego, con torneos, eventos, las misiones que vamos a hacer y campañas nuevas. Entonces este ha sido otro aspecto muy importante y nos pusimos rápido a diseñar los personajes, que ahora si las habéis visto son las miniaturas, las que estáis viendo en la pantalla. En cuanto a las miniaturas, fue el verdadero reto, porque nosotros no somos diseñadores, tuvimos que empezar desde nuevo a concebir estos conceptos, y el mercado actual está muy saturado de fantasía medieval, sobre todo. También hay mucha ciencia ficción, pero hay muchas y muy buenas miniaturas. Círculo de Sangre es un juego que te invita a que cojas esas miniaturas y crees tus personajes. Si nosotros íbamos a poner más miniaturas en el mercado, tenían que tener un valor extra. Entonces hemos trabajado en que cada miniatura transmita un poquito de esa personalidad, de esa historia que luego vamos a poder ver con ellos. Trabajamos con Barruz Studio y JD Miniatures, que está aquí presente con nosotros. Y esos son los personajes que van a ser, digamos, el eje central de la acción. Paralelamente va a estar los que vosotros desarrolléis. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? Luego callaos. En serio. Yo creo que una de las cosas más importantes a la hora de hacer un juego, de diseñar, tomar esa decisión de vamos a desarrollar un proyecto y vamos a hacer un juego, creo que uno de los pilares fundamentales es el compromiso. Es algo que requiere muchísimo trabajo, muchas horas. Todos tenemos nuestro trabajo, tenemos que pagar la casa y demás, y cuando esto nace evidentemente no te da de comer. Así que es importante coordinarse y estar muy comprometido para echarle las horas que son necesarias, que son muchas a la hora de escribir. Por ejemplo, en nuestro juego no solamente tenemos lo que es el reglamento, tenemos también relatos, tenemos las carteras que hacemos con misiones que constantemente se van subiendo a la web y que también llevan sus propias sinopsis, todo el trabajo de testeo, todo el trabajo de diseño de miniaturas. Al final son muchos factores y requieren un compromiso real y muy importante. Es normal que incluso durante el desarrollo de un juego varias personas se vayan descolgando del proyecto y otras nuevas se unan. Yo creo que es uno de los factores más importantes. La motivación, al principio es lo único que alimenta esto. Luego ya cuando empiezas a llegar al público es otro de los combustibles que a nosotros nos hacen seguir, ver que hay feedback, que a la gente le gusta, aunque al principio no sean muchos, pero notas que verdaderamente les gusta el juego y esto te da ganas para seguir. Al principio es la única moneda de cambio y bueno, hasta que nosotros presentamos nuestro Kickstarter en 21 de junio, era básicamente lo único externo que teníamos para seguir. Pero es importante que tengamos estas ganas de currar y currar mucho, porque que se curra de verdad aquí. Entonces, bueno, otro consejillo que os querría dar es el tema de mecánicas en un juego.
qué cosas vamos a poder hacer, qué cosas no vamos a poder hacer y cómo se resuelven. A nivel del wargame, a nivel general, nosotros, y bueno, a lo mejor esto suena un poco, pero no vemos mucha evolución en términos generales. Yo llevo 20, 25 años ya con esto, y o jugando, ¿no? Solo jugando, y sí que queríamos beber de otras fuentes que a lo mejor se han desarrollado más. El mundo de los videojuegos, como mueve lo que mueve, y hay tanta gente trabajando en ello, nos ha dado muchísimas ideas, muchísimas mecánicas y muchas cosas que en realidad están aplicadas de este mundo, de la teoría de creación de videojuegos, pero que se podrían aplicar a la mayor parte de juegos, y en los wargames pasa igual. Y uno de esos consejos es que las mecánicas aporten a la narración. Aunque nosotros estemos diseñando un juego de naves, del tipo que sea, ¿vale?, de wargame, es bueno que la mecánica impulse lo que a mí me da a imaginar una regla, lo que a mí me suscita una situación en mesa, que las mecánicas lo vayan apoyando. Por ejemplo, en una mecánica de ataque es bueno representar el momento de la parada de un rival, si que tiene opción a hacerlo, con una marca en esa mecánica. Nosotros, y muchos wargames, esto es lo básico, tiene tirada de impacto y luego tirada de heridas. Esto está muy bien y es un ejemplo muy bueno en ese sentido, en el que tú gráficamente ya te imaginas cómo entras a golpearle al tío, y luego con esa tirada de herir, de cuánto daño hago, es a ver cuánto le ha protegido su armadura. Hay juegos que tienen ciertas disonancias y tiran al traste. Además es una manera es muy difícil percibirlo como jugador, simplemente no te gusta, algo falla ahí, pero es por esto, porque hay una disonancia entre la mecánica y la narración. Hemos intentado que en nuestro juego haya las mínimas de esas, y que las situaciones que suscitan las propias mecánicas ayuden a que la acción sea aún más épica o peliculera. Un ejemplo muy fácil, todo esto parte de los dados que eliges para jugar, ¿vale? ¿Qué dados vamos a utilizar en este juego? Vamos a utilizar el dado de 6, vamos a utilizar el dado de 100, vamos a utilizar el dado de 20. Imaginaos que queremos hacer un juego de bola de dragón, que es un juego manga. En los juegos manga, lo vemos mucho en los videojuegos también, ¿no? Los personajes, cuando tienen fuerza, no tienen de 1 a 20, tienen de 1 a 1000. Simplemente esos factores ya están aportando mucho a la estética del juego, y desde esos numeritos que van en la ficha ya empiezan a hablarnos sobre las mecánicas y sobre de qué va a ir esto. Es un ejemplo que a mí también me sí, parece... Otro ejemplo es en juegos, el tipo de atributos, ¿no?, que podemos manejar en según qué juegos, en cordura, ¿no?, en los tipos de Lovecraft y todo esto. Son esta clase de cosas las que al final contextualizan la sola hoja te está hablando de la historia del juego, las miniaturas te están hablando de la historia del juego, y la mesa del juego te está hablando de la historia del juego. Intentamos, porque vemos que las obras que funcionan, las que son potentes, son las que van todas en una misma dirección. La escenografía te cuenta algo parecido a lo que el héroe, y te cuenta algo parecido a lo que el mismo juego, las mecánicas. En ese sentido es muy importante tener claros todos estos conceptos y siempre volar recto. Si ves una mesa de Infinity en la que las paredes de los edificios están limpitas, no es casualidad, no te están planteando un futuro demasiado destruido, demasiado Mad Max o posapocalíptico, ¿no? Te están planteando un futuro más idílico. Todo ese tipo de estética ya desde la escenografía empieza a contar. Bueno, podemos ahora, me queda un poquito ya de conferencia. Si queréis, os podemos un poco contar planes de futuro en cuanto a lo que respecta al árbol de games. No me preguntáis nada, muy bien. Y nada, en principio nuestros planes son ahora mismo desarrollar parte de lo que veis ahí, que estáis viendo en el vídeo, son las miniaturas nuevas. Cuanto que tengamos esto, nos vamos a centrar en esto que os decía del desarrollo de la historia. Vamos a poner bastante esfuerzo ya no en el reglamento, que es lo que estamos trabajando ahora, sino en el material de juego que vaya a venir después. Creemos activamente en que un wargame se sustenta por la renovación de su juego. Si yo tengo solo 4 escenarios, aunque yo pueda cambiar variables, puedo utilizar un combo, otro combo, una lista, otra lista, unas combinaciones, el juego, digamos que está muerto, en el sentido de que no me pide que me adapte, no me pide que renueve la información que tengo que él, mi manera de jugar, y vamos a ir bastante por ahí. Esto nos va a ayudar a narrar esta historia que tenemos pensada para el Círculo de Sangre, en la que los jugadores, con eventos que vayamos organizando a base también de nuestra web, de que nos vayan volcando datos de sus partidas,
iremos dando un converger de la historia en función de lo que vayan haciendo los jugadores, y ya no si ganan o pierden, sino he decidido salvar a este personaje en vez de a este personaje en esta misión que me habéis puesto. Entonces nosotros cotejaremos y diremos, bueno, pues este personaje ha muerto, este personaje sobrevive, seguimos con su línea narrativa. Se va a centrar en eso. Entonces, en enero nosotros entregamos a los mecenas todo el material. En marzo empezaremos a sacar ese material que tengan los mecenas en tiendas para la gente que no estuvo en el Kickstarter, y a mediados finales de la segunda mitad del 2018 vamos a presentar la primera campaña. La primera campaña va a poner a estos personajes en juego, en una historia, en un contexto. Cada uno tiene algo, ha venido a hacer algo en Malak, y os vamos a pedir que entréis por ahí también a jugarlo, nos volquéis estos datos, aparte de hacer desafíos y torneos en tiendas para verlo de primera mano. Entonces vamos a trabajar sobre todo en eso, en aumentar gama de miniaturas con esta campaña, que con los monstruos que te puedan venir y tal se añadan, y sobre todo en conocer mejor a estos personajes, porque nuestra idea es que les veáis evolucionar, que descubráis un poco cuáles son sus orígenes, que la ficha incluso va a cambiar por esto. Vamos mira, ahora le han puesto esta habilidad porque se ha dado cuenta que es la hija de un rey de no sé qué tal, entonces le ponemos sangre azul, y esto va a tener un impacto en el juego. Es muy importante decir que habrá tipos de campañas, en el sentido de este juego te está dando la posibilidad de llevar a estos personajes que ya están creados, de los que te estamos contando una historia y que también vamos a desarrollar, y por otro lado tenemos la opción de que creéis a vuestros propios aventureros. Entonces habrá campañas pensadas para estos personajes anónimos, en donde se desarrolle más a lo mejor la historia principal del juego, ya que no nos podemos profundizar, no sé qué personaje vas a llevar, qué personaje te vas a crear, no puedo llamarte por tu nombre, pero sí puedo contar las cosas que pasan en la ciudad y que veas cómo tu personaje está participando directamente en ello. Y por otro lado, tener este tipo de campaña donde también vamos a profundizar en sus historias personales. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis saber algo? Aprovechar que nos tenéis aquí hoy. ¿Nada? Por ejemplo, la fabricación, ¿la habéis hecho en España o la habéis sacado fuera? Trabajamos al 100% en España, pero por control un poco, porque nos gusta que si es algo imprevisto tengamos a esa persona de mano, así de primera mano, y sobre todo por la facilidad que nos da en cuanto a preproducción y envíos reducidos para nosotros controlar calidades y empezar ya a pintar, a montar las miniaturas y las piezas. Trabajamos al 100% en España, desde el desarrollo del render hasta el paquetado, vamos, todo. Creo que la única pieza que vamos a comprar al extranjero son los datos que incluyen las cajas. Sí, evidentemente ya hablaremos con algún proveedor asiático, pero lo demás todo a nivel nacional. Y a la hora de echar cuenta, no sé, venía bien también que se España. A ver, efectivamente hay... Ganas y pierdes ciertas cosas. Claro, hay presupuestos que los mejoran en el extranjero, pero cuando no hemos visto que era una cosa que realmente tenía un impacto de es que esto nos abre muchísimas posibilidades, o al revés, nos la cierra porque es prohibitivo. No hemos visto que lo que es el dinero, el presupuesto que te da, te cierra las puertas para trabajar en España. Hemos visto que teníamos esa opción, que somos más o menos competitivos a esos niveles. Entonces hemos podido elegir, era algo bueno, no hemos tenido que recurrir a China ni a ninguna empresa. Es evidente que van a fabricar más barato, porque lo van a fabricar más barato, pero realmente el compromiso que nosotros tenemos hacia vosotros es entregaros un material de calidad a fecha. Si yo encargo 10.000 miniaturas a China y trabajamos en fechas reducidas y esas miniaturas llegan mal, es que hemos metido la pata porque yo ya te tengo que decir a ti, no te va a llegar a tiempo, tengo que coger el presupuesto que estaría destinado a otras cosas para volver a arreglar esas miniaturas, al final todo se va de madre. Y perdemos dinero encima, o sea, ya hacemos daño al mecenas, nos hacemos daño. La única forma al final que nosotros hemos visto clara de confianza, de asegurar eso, es trabajar en España. Y además con empresas que están consolidadas, con Valkyria, que está harta de hacer contadores de todo tipo, piezas de resina, de resinas transparentes. A nivel de producción tienen mucha experiencia. O con Zenith Miniatures, que tiene hecho un montón de crowdfunding, que todos salen bien, que sus miniaturas son de calidad al nivel de metal. Tampoco, o sea, es cierto que nos ha costado encontrar el equipo, hemos dado muchas vueltas, hemos bailado mucho con muchas empresas y profesionales hasta que hemos conseguido esa estabilidad en el equipo de gente que sigue trabajando contigo,
y que encima a nosotros nos da buena Que nos da- impresión, nos da gente todo con la lo que te sea. entiendes, gente que ves que está comprometida, que es profesional. Al final formar ese equipo es complejo y además no puedes hacerlo deprisa, no por mucho que quieras correr y decir, "Mira, hablar con este señor que no te va a salir bien". Al final es prueba-error y bueno, lleva un tiempo, pero es importante tener también ese equipo de confianza. Yo no creo que sea, creo que si yo le tengo que decir a José, le tengo que decir, mira José, es que queremos un personaje que es así, ¿no? Que represente estas características, que tenga el pelo así, pero que si él no me entiende, si yo no es una persona con la que tenga cierta empatía, joder, es él el que tiene que hacer eso realidad, hacer esa escultura. No va a expresar lo que yo quiero, no va a tener esos puntos que la diferencian del resto de miniaturas del mercado y que no es que la hagan mejor ni peor, que la hacen nuestra, que la hacen de círculo de sangre. Sin esa comunicación es complicado. Es reinterpretar el dibujo, eso es. Y Sí. si nos conoces y sabes un poco de qué pecojeamos, como decimos nosotros, las fuentes de referencia que nos gustan, es fácil que acierten. Entonces, muchas veces nuestro casting se basa en conversaciones de ese tipo friki, observando miniaturas, observando nuestro árbol. ¿Conoces estos y videojuegos? ¿Has referenciando. leído estos cómics? Oye, pues a mí esto me recuerda a ¿Qué cine? ¿Qué a cine Nina, te la de mola? Tekken. Entonces, esta clase de obras, este imaginario que entre Sergio y yo es tan afín porque llevamos toda la vida juntos, es importante que se acerque al que tiene el artista. Si nosotros trabajamos con gente que no tiene las mismas obras artísticas en la cabeza que nosotros, al final se distorsiona mucho la interpretación del entenderse. dibujo, cambia todo mucho. El lenguaje es importante, Eso el es. idioma es importante. Le podemos decir, venga, muy a lo... y dices la obra que te guste a ti, ¿no? Porque la tienes No, ahí a mí no y él me la interesa. entiende. Esto es muy, muy importante. Eso Y esto es. te lo da España también, ¿sabes? Esas horas, esa tranquilidad. Nosotros, bueno, nos defendemos muy malamente con el inglés. Cuando hemos tenido que trabajar lo hemos conseguido, pero abordar un personaje, el diseño de un personaje, el diseño según qué elementos de escenografía, es importante que el lenguaje te aporte, o sea, te apoye, que esté contigo, que tú le digas es neogótico y sea neogótico, y él entienda por qué es neogótico y esa palabra no es otra palabra, es esa precisión léxica. Entonces, al final España es en lo que creíamos, porque conocemos a la gente, porque nos gusta la comunidad que hay de profesionales en España y encima hemos podido. Y son 30 personas, que luego un juego de mesa o un juego de rol, lo decimos mucho, el juego de rol es el libro y ya está. Y es lo bueno que tiene la gente que hace un juego de rol, que al final es editorial, es un trabajo editorial, pero nosotros tenemos gente que pinta miniaturas, gente que hace escenografía, gente que pone voces a los personajes, gente Que que enciende hace máquinas música. para que se produzcan plásticos y al final son muchos aspectos. Entonces al final es muy, muy, muy grande todo lo que abarca un wargame. Una diferencia también importante con un juego de rol, que el nuestro se mete bastante en ese aspecto. En términos roleros. Sí, es que al final un juego de rol es muy importante, es el trasfondo y tal, pero las reglas, a nivel de reglas, muchas veces no tienen que ser tan precisas, no se quedan un poco más abiertas. Tienes la opción del director de juego, ¿no? Que es el que ante un texto raro va a decir, lo hacemos así, y su palabra manda, ¿no? Cuando te metes en un wargame siempre tienes que tener en cuenta el aspecto competitivo. Hay dos señores compitiendo, están en la final de un torneo y hay una regla que no está clara, ni la decisión del árbitro le va a convencer mucho en ese momento si no va a su favor. Incluso cooperando es bueno que esté clara la regla porque que no seamos demasiado autoconcesivos entre nosotros. Uno de los problemas psicológicos, de lo que a mí me gusta concienciar a la gente es, aunque tú cooperes con tu rival, no se lo concedas todo, ni te lo concedas todo a ti mismo, aunque no haya, digamos, ese aspecto árbitro, ¿no? Que a veces hace la función del rival, vigilando que juegues según el reglamento. Es bueno que sea estricto, aunque yo vaya con él y los dos estemos para la misma finalidad. Aquí el juego pierde si empezamos a dar esas concesiones, y es importante que las reglas estén claras ahí para que tú digas, no, es que esto es así, no tiene otra interpretación, no puedo ser benevolente conmigo mismo, aunque querría, pero no puedo, no me dejan las reglas. Por eso también es importante que las reglas sean claras y estén bien redactadas. En eso estamos trabajando ahora mucho. La primera edición no era económica a nivel de lenguaje y ahora estamos trabajando en mucha más economía a ese nivel para que todo sea mucho, mucho más claro, el enunciado de la palabra, todos los términos del juego. Al final, las primeras veces cuando estás escribiendo tu juego, estás haciendo un libro, no te fijas, nosotros nunca nos hemos fijado en el aspecto comercial. No somos más aficionados en ese sentido y más soñadores que más emprendedores en cuestión de negocios. No hicimos ningún estudio de mercado para empezar con Psyche Love. Es lo que digo,
y diseñábamos el juego que queríamos jugar. Y al final se ha convertido un poco también en un producto. Sabemos que es un producto, entonces esto de renunciar a ciertas cosas o pulir ciertas otras. Economizar textos. Ya no economizar textos tanto a nivel de que, joder, este texto me ocupa menos y esto hay que traducirlo, sino de, es que ahora está mejor explicado. Es que ocupa menos porque lo hemos explicado mejor. Que no sé, pues hemos matado 2 pájaros de un tiro. No va a surgir la duda y vamos a pagar menos en traducción, que es uno de los mayores inconvenientes que tiene uno de estos proyectos. Te metes un manual de 200 páginas y estás hablando de muchos miles de euros para traducir. Fue la principal motivación de que hiciéramos el Kickstarter, que los presupuestos son de miles de euros de traducción y vimos que con la preinversión que nosotros vamos haciendo, que vamos pudiendo llevar a cabo, no íbamos a abarcar. No podíamos, Entonces, era una cosa que nos preguntaban mucho, ¿no? Oye, ¿vosotros no habéis pensado hacer un Kickstarter? Nosotros decíamos, queremos rodar, no sabemos. queremos que la gente primero conozca el juego, queremos adquirir la experiencia necesaria. Si yo no te puedo producir 20, 30 miniaturas sin haber hecho ya miniaturas y que salgan mal, porque tenemos miniaturas en un cajón guardadas, que no van a salir nunca, porque hemos tomado malas decisiones, hemos trabajado con quien no debíamos, o no teníamos la experiencia suficiente para hacer una corrección a tiempo, o hemos pedido un capricho que luego te paras a pensar que era una "¿Y esto estupidez, qué hago que con hemos ello?". metido la pata. Al final todo ese tipo de cosas son parte del proceso también, supongo. ¿Tenéis alguna preguntilla más por ahí? No quisiera pasarme de hora. ¿Hay luego conferencia? Disculpa. Sí. Pues nada, si queréis vamos a cerrar aquí. Una vez más, muchas gracias por venir.